UNED Derecho, videoclase. Esta breve videoclase se dedica a la explicación de la naturaleza, composición y funciones del Consejo General del Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial es un órgano constitucional que prevé nuestra Constitución y que nuestra Constitución define como el órgano de gobierno del Poder Judicial. Para entender este órgano vamos a hacer referencia o vamos a apuntar 5 cuestiones concretas. La primera, la justificación de este órgano. ¿Por qué se crea este órgano? ¿Para qué se crea este órgano? Bien, el Consejo General del Poder Judicial es un órgano que se crea para reforzar la independencia del Poder Judicial. Hay determinadas competencias que es preciso ejercer en relación con los jueces y magistrados que integran el Poder Judicial y que tienen un carácter sensible políticamente. Se trata de las competencias relativas a nombramientos, ascensos, ceses, ejercicio de la potestad disciplinaria. Son competencias que históricamente tradicionalmente ha desempeñado el Poder Ejecutivo y que en algunos momentos de la historia el Poder Ejecutivo ha utilizado para poder influir en la actuación de los jueces o para poder condicionar la actuación de los jueces. De manera que cuando en 1978 los constituyentes tienen que decidir el diseño de los órganos del Estado, toman la decisión de que esas funciones relativas a ascensos, nombramientos, en general, a la situación y a la carrera de los jueces, que son políticamente sensibles, se extraigan, se alejen, se sustraigan del Poder Ejecutivo y se residencien en un órgano nuevo que se va a diseñar con pretensión de que sea un órgano que funcione con autonomía y con independencia del poder político. Y ese órgano va a ser el Consejo General del Poder Judicial. Este tipo de órgano no es la regla general en todos los estados constitucionales, es una solución de las posibles que se pueden adoptar para realizar este tipo de funciones y es la primera vez que se establece en una Constitución en nuestro país. Segunda idea. Las funciones. Bueno, ya se ha adelantado cuáles son las funciones que desempeña este órgano porque son precisamente las que justifican su existencia. Son todas aquellas funciones relativas a la situación y a la carrera de los jueces y especialmente nombramientos para determinados tribunales o puestos en la organización del Poder Judicial, ascensos, ceses, ejercicio de la potestad disciplinaria y ejercicio, en consecuencia, de la potestad sancionadora. Es decir, todas aquellas decisiones que pueden poner o quitar a un juez en un tribunal en el que se va a tomar una determinada decisión y que son esas competencias que históricamente se utilizaron para poder influir sobre la actuación del Poder Judicial. Tercera idea. ¿Cuál es la naturaleza de este órgano? Bien, es un órgano constitucional autónomo. Es un órgano constitucional, quiere decir que es un órgano creado por la Constitución y es un órgano autónomo, es decir, que no está integrado, ni está relacionado, ni depende de ningún otro órgano del Estado. Y esto es importante, quiere decir, por tanto, que no es un órgano que esté integrado dentro del Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del Poder Judicial. El Poder Judicial es la estructura de jueces y tribunales que ejercen la función jurisdiccional, es decir, todos los órganos unipersonales, jueces y todos los órganos colegiados, tribunales, que resuelven los conflictos entre los ciudadanos aplicando el derecho. Solo esos órganos pueden integrar el Poder Judicial. El órgano de gobierno del Poder Judicial es un órgano separado, no está integrado en el Poder Judicial, es un órgano autónomo
diferente que se coloca en la estructura de órganos que diseña la Constitución, tampoco se integra en el Poder Ejecutivo, ni en el Poder Legislativo, ni en ningún otro órgano del Estado. Es un órgano separado y autónomo. Para asegurar su independencia, porque esta es la razón de ser de este Consejo, el Consejo General del Poder Judicial tiene autonomía organizativa, adopta sus propias normas de organización y funcionamiento interno, tiene autonomía normativa, tiene la capacidad de dictar normas en determinados supuestos previstos por la ley y tiene autonomía presupuestaria para elaborar su propio presupuesto. Cuarta idea, la composición, que es la cuestión clave en el caso de este órgano. Si la idea es crear un órgano que actúe alejado de interferencias políticas, precisamente para que esas interferencias políticas o de intereses particulares no puedan influir en la decisión de jueces concretos en casos concretos, la composición, la manera en la que se componga ese órgano y la manera en la que se elija a los miembros de ese órgano es determinante. La Constitución establece que el Consejo General del Poder Judicial estará formado por un presidente y 20 vocales. De esos 20 vocales, 8 son elegidos por las Cortes Generales, el Congreso y el Senado, por una mayoría cualificada de 3/5. Esto quiere decir que la Constitución obliga a las cámaras a que se pongan de acuerdo los diferentes grupos políticos que están en ella representados para elegir a personas que todos los grupos consideren aceptables y adecuadas para ejercer esta función. Ese es el requisito, la exigencia de la mayoría cualificada. Lo que está pidiendo al Parlamento es que los diferentes grupos se pongan de acuerdo y elijan a personas en las que todos estén de acuerdo, porque a todos les parezcan adecuadas para el ejercicio de esta función. Existe luego otro requisito, que es que sean abogados o juristas con más de 15 años de ejercicio de su profesión. Y luego existen otros 12 vocales, de los 20, 8 elegidos por las cámaras y 12 de los que dice la Constitución solo que serán elegidos entre jueces y magistrados con más de 15 años de ejercicio en la profesión. Pero no dice quién tiene que elegir a esos jueces y magistrados, y este es el origen de que desde 1978 hayamos tenido diferentes sistemas de elección de estos 12 vocales que se denominan de origen judicial, porque se eligen entre jueces y magistrados. La primera Ley Orgánica del Poder Judicial de 1980 estableció que fueran los propios jueces y magistrados, entre ellos, a través de un sistema electoral que se estableció al efecto, los que eligieran a esos 12 vocales de origen judicial. En 1985 se aprueba otra Ley Orgánica del Poder Judicial y cambia el sistema de elección. Y esta nueva ley establece que estos 12 vocales de origen judicial serán elegidos del mismo modo que los otros 8, es decir, por el Congreso y por el Senado, con la mayoría cualificada de 3/5. Esta reforma se justificó diciendo que el Consejo no puede ser el órgano que represente los intereses de los jueces, ni es un órgano corporativo, y que en un Estado democrático lo lógico es que sea el órgano con representación directa de los intereses de los ciudadanos, es decir, el Parlamento, el que elija a los restantes órganos del Estado. El conflicto sobre esta reforma llegó hasta el Tribunal Constitucional y el Tribunal resolvió diciendo que este sistema de elección de estos 12 vocales era constitucionalmente adecuado, porque la Constitución no dice quién los tiene que elegir, y en el marco de lo que establece la Constitución, en el contexto constitucional, la opción de que los elija el Parlamento es una opción constitucionalmente posible. Ahora bien, advierte el Tribunal Constitucional,
La finalidad del Consejo y la finalidad de que se elija a personas adecuadas para realizar estas funciones libres de interferencias políticas se conseguirá si efectivamente el Congreso y el Senado deciden sobre estos nombramientos por consenso, por acuerdo, con mayoría cualificada, pero después de ese trabajo de que todos los grupos políticos se pongan de acuerdo sobre personas que sean aceptables para todos los grupos políticos. No, dice el Tribunal Constitucional, si lo que se hace es un sistema de reparto de cuotas entre los diferentes grupos, cada grupo elige a los candidatos que le parecen a él, solo a él, adecuados, que luego son votados por todos y se alcanza así la mayoría exigida de 3/5. Si ocurre esto, si se aplica este sistema de reparto de cuotas, se frustrará la finalidad, dice el Tribunal Constitucional, porque la dinámica partidista entrará en el seno del Consejo General del Poder Judicial. Esto es lo que ha ocurrido en la práctica de los nombramientos del Consejo General del Poder Judicial. En 2001 se reforma el sistema y se incluye una corrección, y es que el Congreso y el Senado elegirán a los 12 vocales de origen judicial, pero a partir de una lista de candidatos que elaboran las asociaciones profesionales de jueces, que es la manera de dejar participar a los jueces a los que en el 85 se les privó de la posibilidad de elegir directamente a estos vocales. Y en el 2013 se modifica otra vez el sistema para incluir matizaciones o correcciones menores, como por ejemplo que pueda haber candidatos que no tengan la necesidad de venir avalados por una asociación profesional de la judicatura, sino por un número de avales directos de jueces y magistrados. Último aspecto, el quinto, estatuto, organización interna y funcionamiento del Consejo. La manera en la que se organiza internamente el Consejo y funcione, y el estatuto que se dé a estos 20 vocales del Consejo, también determina la medida en la que estos podrán actuar con más o menos autonomía y podrán cumplir sus funciones más o menos correctamente. En este sentido, la organización interna ha cambiado bastante con una reforma que se realizó en 2013, y ahora el Consejo General del Poder Judicial funciona básicamente en torno a una comisión permanente, que es en la que se toman las principales decisiones que corresponden al Consejo, que está integrada solo por 6 vocales y que son los únicos vocales que tienen dedicación a tiempo completo en el Consejo. Existe una rotación de todos los vocales en esta comisión permanente, de manera que con ese sistema de rotación se ha intentado también garantizar un alejamiento de las posibles influencias que pudieran ejercerse sobre los vocales por parte de los grupos que les apoyaron en el momento de su elección.